Bien, hermano, la primero era la primera tarea que vamos ya puse, ya estoy poniendo lo del libro, Ah, bien, ya te vi. ya puse lo del libro y vamos ya estoy apuntando la lista, si a alguno le hace falta el libro me avisa. Eh, Vamos a proceder pues con la tarea que era para el día de hoy, de ayer pues, por ayer no pude ir por lo que estoy haciendo unas actividades, que era de que ustedes tenían que buscar una persona, predicarle la palabra y hoy tenían que manifestar su experiencia. ¿Es así o no es así? ¿Estoy en lo correcto? Bien. La otra tarea era el debate del video que les mandé ahí tenía que demostrar a través de la escritura, esa era la de hoy. Pero primero vamos con la primera. Vamos a comenzar, pues, ¿quién es voluntario? ¿Voluntario? Bueno, yo voy a decir lo mío. ¿Me escuchan? Sí. Yo voy a decir lo mío porque ahorita tengo que entrar de nuevo a otra clase de la universidad y voy a expresar lo mío. Chuso, oye, ya, yo te voy a hacer unas tareas. Te voy a hacer unas tareas. Ajá. Isaías, no se te escucha. Ya. Ajá. Ahora sí. Sí. Que no, lo que está diciendo es que yo hice las tareas y bueno, la del video y todo eso, no sé cuál es la primera, la de evangelizar. Sí, esa. Bueno, y la otra la del video. Bueno, lo de evangelizar, yo todavía no, o sea, sí he conversado, he llamado y todo eso a la persona a la que le estoy hablando, porque no me fui por una nada más, he ido por varias, porque no lo tomé como una tarea, lo tomé como que es como una responsabilidad y usted ha dejado palabras en las prédicas de esa situación, así que no le puedo decir como tal de que, bueno, pastor, el domingo yo le llevo el alma, porque sé que o sea, es un trabajo que estoy haciendo todavía, porque estoy hablándole por lo menos al vecino que usted tiene, el del carro blanco. Yo le he conversado con él, a unos muchachos de Gonzalillo, que mediante lo del fútbol he vuelto a tener relación con ellos. Sí he tenido que, como le comenté, no es que como tal yo le puedo decir que ya tengo todo listo. Así que, pero sí mi experiencia le puedo comentar es que... Pero espérate. Esta semana tú le hablaste a ellos. Sí. Ok. Sí, y estoy en eso todavía, pues no es algo que yo le digo y que bueno, ya el domingo van a ir a la iglesia y yo porque... ¿De qué le predicaste? Bueno, yo entré con, por ejemplo, con los muchachos de allá de Gonzalillo, que he vuelto a tener conversación con ellos. Entré con lo del fútbol, lo de Águila, pregunté sobre los estudios y eso, lo de
cómo iban a la universidad y eso, y ahí me he estado entrando pues nuevamente. También una de las conversaciones que yo tuve en estos días también fue con Josecito, el que fue a la iglesia anteriormente, porque él está en una situación que, bueno, no va a poder, por más que le predique, no va a poder estar con nosotros porque está en una situación delicada. Pero sí he estado conversando y eso, y por ejemplo, con el vecino ese que usted tiene, no el SS, el otro vecino del carro blanco, eh, eh, estaba ahí. Yo le pedí, nada más sí le mencioné, por ejemplo, que él ha venido acá y ha visto lo de la nevera, por ahí eso le he instalado conversación. Le dije que bueno, que cuando se diera la oportunidad de por lo menos que me aceptaran a mí, a mi esposa, de ir allá y predicar, o más bien de darle un mensaje, pues, que me dio la oportunidad. Así que ahí estoy en eso, pues, estoy en eso. No es que como tal, como le mencioné, les prometo que le llenaré la iglesia, porque no me siento así todavía. O sea, que Es una lucha. o sea, no evangelizaste, fueron conversaciones nada más. Sí, exacto, porque como tal no se ha planteado, pero ahí estoy, pues estoy en ese seguimiento que sé que tengo que no apresurarme, porque todas las cosas se dan en el tiempo que Dios permita, pero sí lo he tomado como una responsabilidad porque, Chuso, cuando uno por lo menos no lleva el evangelio, eso te demanda muchas cosas. Deme un segundo, deme un segundo. Sí te demanda muchas cosas porque sabes que primero, o sea, es el trabajo del cristiano, y segundo, para llevar, por ejemplo, yo lo veo así, para llevar cuando a ti te pasa una situación X en tu casa, en tu trabajo, y tú estás llevando la palabra de Dios, eso te demanda aún más en tener que consagrarte, porque cualquier situación o sea, te saca del camino, o sea, te saca del objetivo, y sí siento como esa presión, más bien cuando viene la demanda de la consagración, como lo habíamos discutido la semana pasada, eh, eh, por lo menos te lleva, o sea, sientes más responsabilidad, pues, lo veo así, pues, que no lo tomo como una tarea de que voy a cumplir con usted, sino estoy tratando de tomarlo como algo que sea como un hábito, pues, para mí. No es algo tan sencillo. A pesar de que he recibido palabras, prédica, enseñanza, un montón de cosas, yo siento que la mejor manera de aprender es cuando tú enseñas, pues. No es tan sencillo. Ya. Dale, porque No, necesito saber. Dale, está bien. no. El varón Edison, Ve, Bueno, siempre yo trato de aprovechar porque realmente es el único espacio que se da en el día a día en el departamento donde yo trabajo, y dada la facilidad de que mi jefa no va todos los días, entonces tengo a mis compañeras ahí y como son muchachas jóvenes que viven en distintas situaciones una es madre soltera, la otra vive en noviazgo, pero sabemos cómo son los noviazgos hoy en día, y la otra vive en concubinato. Entonces, en esta semana se dio el tema, yo siempre las agarro por ahí, hablando del tema de lo que pasó con la diputada Levy, y uno siempre les habla en dirección a que hacer las cosas en el orden de Dios, y en general, hablándoles a las tres, viendo cuál de las tres en algún momento está más sensible a la palabra. Cada una tiene sus situaciones y sus problemas. De decirle, como lo dijo Isaías, de haber agarrado a una persona en específico para darle el plan de salvación, no, porque realmente, conforme a las conversaciones que se dan ahí donde yo trabajo, uno ahí busca de qué manera meter el evangelio y meter a Dios a la persona para que entienda que está mal. Y uno va escuchando primero, que es lo que hemos aprendido, escuchar primero, para que en dirección a cuando uno escucha,
cómo vive la persona y los problemas que tiene, entonces Dios le da una dirección de qué hablarle a cada uno. Así que esta semana que pasó, como le dije, le hablé fue a las 3, aprovechando ese tema de las parejas. Eso fue lo que realicé esta semana, que se dio la oportunidad, pues, porque fuera de ahí del departamento sí, ya es más complicado, porque ahí sí no hay espacio para conversar con más nadie por allí. ¿Y Emily? Buenas noches. Bueno, realmente antes yo venía hablando con mi compañera, que es la compañera más cercana, compañera de trabajo. Entonces, que es la única con la que, por decirlo así, comparto. Con los otros, comparto muy poco. Entonces, yo venía hablándoles de ella, de cosas que pasan en la vida y todo lo demás, pero nunca abiertamente en sí de lo que era el evangelio, de todo lo que era la iglesia y en sí lo que era el pecado. Entonces, ella me cuenta realmente todo lo que le pasa en su vida y yo la escucho. Y entonces trato de aconsejarla conforme a lo que yo sé de la doctrina y de lo que se me ha enseñado, pero en sí nunca le había hablado de lo que era la doctrina. Hasta el día antes de ayer. Ella estaba enferma, yo la acompañé al hospital y aproveché en ese momento y que estábamos las dos solas y no había interrupciones y no podía escapar de mí porque estaba enferma. Y entonces le comenté algo más más abiertamente de lo que era la doctrina. Comenzamos por el tema también, primeramente de los gays, y entonces ella me hizo un comentario que yo agarré como gancho, que fue de que ella me dijo de que los gays por eso que se van al infierno, porque son unos pecadores, y yo le dije, no. Los gays no son los únicos que se van al infierno, también hay otros pecados que también, si uno los comienza a practicar, uno también se va al infierno por esas cosas, ¿no? Y entonces ahí comenzó la conversa de que yo le pude hablar más abiertamente de lo que era en sí el pecado. Ella ya lo sabía, ella ya anteriormente había ido a la iglesia y sí me comenzó a comentar cosas, por ejemplo, de que ella es una persona, cuando tú le hablas de la doctrina o de Dios, ya se pone como quien dice, como un gato pata para arriba. ¿Por qué? Porque la hermana de ella, tanto la hermana como la mamá era una de las personas de que, por eso así, o sea, la aconsejaba, pero no, o sea, nunca tuvo como un consejo de parte de ella, un consejo bueno, sino que ella siempre la juzgaba. Y la hermana, ella tiene un mal concepto de la iglesia de ella. ¿Por qué? Porque ella antes iba a la iglesia de la hermana, entonces en la iglesia de la hermana, según lo que ella me cuenta, ¿no? No sé porque no me consta, pero sí dice de que la hermana, por ejemplo, en la iglesia de donde la hermana va, se reúne y comienzan a chismear dentro de la iglesia y según propias palabras de ella, dice que destrozaban a la gente de la propia iglesia, le destrozaban en la casa de la amiga, pues. Entonces en esa parte se mostró muy escéptica a lo que yo quería demostrar. Ella me decía, porque ¿para qué yo voy a ir a una iglesia si uno puede congregarse y puede buscar a Dios a su manera? ¿Para qué? Para andar en esas cosas. Y bueno, se comenzó como a alterar un poco. Yo ya como que bajé un poco más la guardia y traté de agarrarla un poco más suave. Entonces, con ella para que se calmara un poco, porque se me estaba como ofuscando, ¿no? Entonces, de allí, creo que lo que faltó más bien fue tiempo. De verdad que en esa parte me arrepiento mucho. O sea, creo que perdí bastante tiempo con ella. Hubiera aprovechado mejor. Ok. Laura. Buenas noches. De evangelizar a una persona como tal, como dice la escritura, no, porque sí puedo decir que he hablado, sí puedo decir que he aconsejado, se han desahogado conmigo, todo lo demás, pero en sí
de evangelizar a una persona o tomarla como un bebé y darle su comida, no, como tal no. Pero no hiciste nada, pues. No, porque si vamos a hablar de las escrituras, conforme a las escrituras, estrictamente, claramente no. O sea, si yo voy a decir que me puedo poner a conversar con una persona y por lo menos aconsejarla y todo lo demás, es como usted me dijo la vez pasada, que hay tipos de conversaciones con las personas que uno confunde como un evangelizar, ¿no? El sazonar las palabras con sal o escuchar y aconsejar a las personas conforme a la palabra, pero en sí, si la persona de yo traerla a la iglesia, no he traído a nadie, o sea, ¿Pero qué en faltó? sí, ¿Qué como faltó? tal, ¿Faltó tiempo? ¿Qué faltó tiempo? no tiempo, sino que el tema es, le voy a ser sincera, a mí eso del teléfono, de estar escribiendo a las personas, ni siquiera tengo a nadie, nada más a la iglesia. Yo apenas salí del trabajo que tenía, yo eliminé a todo ese montón de gente. Entonces yo no converso con nadie así, yo si no salgo de aquí, yo no, lamentablemente no tengo como una vida de compartir con otras personas excepto con la iglesia, ¿no? Entonces ahí sí se me dificulta cuando no estoy trabajando, para ser sincera, o sea, no es, ajá, se me dificulta, o sea, hablarle a una persona por teléfono, cuando ni siquiera tengo a nadie a quien pueda decirle o evangelizar como tal. ¿Yasunari? Bueno, pastor, como ya yo le había adelantado, que había chateado en lo personal, para que me llame un poquito ahí, porque estaba un poco confundida con respecto a los términos y quería hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, ahorita yo estoy trabajando con Bexy. Estoy trabajando con Bexy, estoy chateando con ella. Y también, como le dije ese día, que yo le sentí esa necesidad y tiene algunos conceptos errados por la situación que a ella le ha pasado. Entonces, cuando acuerdo, ella se me presenta aquí a la casa y ahí aproveché. Pero siempre la he estado todo este tiempo tratando por WhatsApp hasta que ella vino por acá y me manifiesta lo que está viviendo con la secuela de la ausencia de su esposo física, ¿no? Y entonces hace énfasis en que, por ejemplo, o sea, me da a entender como que donde me resbalo, mínimo Dios me mata un hijo de los 4 que tengo. Eso fue lo que me dio a entender. Donde se equivoque Dios se va a vengar de lo que ella. Entonces ahí fue donde yo le comencé a buscar los textos, en donde yo le dije que Dios no se complace en la maldad, sino que es un Dios de misericordia, un Dios de amor, y que las cosas no son tal cual ella las está plasmando y bueno, varios aspectos. Y ahí yo le dije, acuérdate, bueno, ella me dice que está leyendo, porque yo le he aconsejado, también le llevo pequeñas fracciones de lo que aprendo en las prédicas, con respecto a que tiene que buscar ese refugio, ese consuelo en el Señor, de que aunque le cueste un poco, venga a congregarse, ve si tienes que ir a congregarte. Si tu suegra te está cuidando a los niños, por ejemplo, tú puedes venir un momento, en un domingo, vente y ven a congregarte porque tú lo necesitas. Entonces me dice que ella tiene, a lo que me dice, como un deseo de leer, de orar, y que ella lo está haciendo, pero que por motivo del trabajo y el estrés, 4 niños, la paila, la ex suegra, todo lo demás, todas estas situaciones le dificultan. Entonces yo le dije, mira, casualmente el pastor está haciendo una dinámica, está retomando con lo que es eso con nosotros, pues lo que es la consagración, el orar, el escudriñar la palabra, el ayuno, para que estemos, como quien dice, acoplados, pues, porque a todos nos cuesta.
Y entonces ahí estoy con ella, pastor, y es diario, es a toda hora, cuando ella llega al trabajo, en la mañana, y ahí voy poco a poco, porque, o sea, tocándole los textos y hablándole, insistiéndole siempre, pero llorando por ella de que Dios le abre esa puerta de que pueda venir a congregarse nuevamente y que haga las cosas en el orden, pues, y que no se desaliente, porque realmente, como le dije, llega un momento que ya no sé qué más decirle, porque la situación es tan difícil, en la que ella está, ¿verdad? Y a veces yo me quedo como que corta, como dijo la hermana antes, porque ese día yo quería, no sé, quería abrazarla, quería orar por ella, y me aguanté, pues, no lo hice, me aguanté y como que me sentí, que me quedé corta con eso, pues. Y bueno, igualmente hablo mucho con Maide en la semana. Maide siempre me busca, siempre viene a buscar ese consejo. Y bueno, me dijo también que ahora que fue a la prédica, le había encantado. Esta semana dice que está leyendo, esta semana dice que está orando. Ya tenía tiempo que no se comunicaba con su pareja. Esto, lo otro, hoy pasó algo bastante significativo. Por ahí a lo mejor le cuenta. Está contenta. Entonces ahí lleva. También tuve la oportunidad, porque aquí a la casa me llegó la compañera la mamá de una compañerita de Maybelline, con respecto específicamente a una materia de religión. Pues Maybelline me vino bien bajita, porque la maestra es 100% católica. Entonces manda tareas puras, tareas basadas en el catolicismo. Y eso dio pie para que yo me sentara a hablar con ella. Y más que todo fue en eso, defender mi identidad como cristiana. Yo le dije, Maybelline, aquí la familia de Maybelline, nosotros practicamos lo que está dentro de la doctrina. Le expliqué porque hay cosas bíblicas, hay cosas doctrinales. Nosotros nos basamos en las cosas que el Señor enseñó durante sus 3 años de ministerio. Y esa maestra, primeramente, porque ella me vino a preguntar por qué yo estaba en contra de que Maybelline se aprendiera la oración. Yo le dije los textos, soy mala para recordar los textos exactos, pero ya yo los había buscado, los había apuntado, le saqué copia y se lo mandé a la maestra. Entonces yo le dije que ahí está hablando Jesús, cuando Jesús, que le preguntan cómo se ora, ahí lo dice específicamente, lo del Padre Nuestro, cómo era, que era una guía, todas esas cosas le comencé a decir porque ella me está preguntando. Entonces yo le dije, primeramente, al final de la oración dice, hace jurar al niño, juro por mi vida si fuera necesario. Yo primeramente le saqué el texto. Dios no nos habla de jurar por el cielo ni por la tierra, papá, le saqué ese texto. Entonces, tampoco podemos mentir. Nuestra abuela tiene que decir sí, no. También el mentir. Porque Maybelline está mintiendo, ella no va a dar la vida por nadie. Y esas van a repeticiones. Entonces, esa situación do pie, porque ella me vino a preguntar que por qué, si yo era una mamá que entregaba todas mis tareas, iba a permitir, esa tarea eran 3 notas, que Maybelline se fuera al piso, como uno dice vulgarmente en las notas, en esa materia, porque yo estaba permitiendo eso, ella estaba inquieta por eso, y bueno, eso dio pie para que yo le explicara, y bueno, ese ha sido mi trabajo de esta semana. Muy bien. Zuleimi, una consulta del libro que estás leyendo, que leíste hoy. ¿No se te olvidó? No leí el libro, lo siento, es que estaba con cosas de tarea y eso. Bueno, dale, te voy a poner ahí no cumplió. Dale. Pero pensaba leer el de Job, pero ya a veces me pasó por lo de los tareas. Ya te puse tu gran no cumplió, dale. Ay, buenas noches. Dale. Bien, María, ¿a quién fue que le predicaste? ¿Me escuchan? Sí, clarito. Bueno, yo siempre he buscado la oportunidad de hablar la palabra. Gracias a Dios, pues. He tenido la oportunidad con mi compañero de trabajo. Él tiene como 21 años. No es de ahorita, desde que él entró, fue como en junio, por allá. Yo he hablado con él, o sea, él está bastante joven y, por ejemplo, la semana pasada nos tocó viajar hasta Felipillo y en todo ese transcurso le hablé mi testimonio como joven, pues porque yo me casé a esa edad que él tiene. Y entonces él está trabajando, quiere sacar su casa y todo lo demás. Aproveché para darle mi testimonio, cómo Dios me había llamado y me evitó caer en pecado, pues, en lo que él está, que es la fornicación.
pude hablarle del pecado, no solo a él, o sea, es que siempre, gracias a Dios, busco esa oportunidad también con el Señor, donde yo le compro las verduras. Él está en el área de San Miguelito. La semana pasada hablé con él. Él siempre tiene un tema, pues como él está en San Miguelito, hablando todo. Él dice que está en Sodoma y Gomorra. O sea, y para él todos los demás son pecadores gravísimos. Pero sin embargo, él no. Yo le he hablado a él de la borrachera. O sea, siempre es con el pecado ahí, pues, de que Dios no le agrada el pecado. Hoy lo vi de nuevo, pero muy pocas veces, o sea, hay veces, por lo menos la vez pasada demoré como 1 hora esperando a Samuel y esa área es muy peligrosa. Hoy demoré menos, Samuel me pasó a recoger. Estamos hablando del tema del Cristo Negro de Portobelo, porque ahí estaban los buses. O sea, siempre es una ocasión, gracias a Dios, para yo hablarle y estar ahí. Pues él es un señor que toma mucho, gasta mucho en cerveza. Y siempre, cada vez que lo veo, señor Miguel, anda en pecado, mire que eso no le agrada a Dios, y hablando de su salud, de que está dañando el cuerpo que Dios le dio. Pero evangelizar como tal, que me lo he propuesto la semana pasada y esta, es a mi hija Elizabeth, que he sentido eso, lo digo con gozo, con alegría, de que yo digo, Señor, ¿a cuánta gente yo no le hablo? Y tengo a Elizabeth que está creciendo, sabe muchas cosas. Desde que yo vengo todo el día pegada en el teléfono y yo digo, Señor, Elizabeth va para la escuela. ¿Cómo es posible que yo le hable a muchas personas? Porque, o sea, mi esposo se lo puede decir. Yo siempre los martes yo trato de ir de la señora Rosa, hablar con ella. No solamente subo yo, pues sube la hermana Seferina. Siempre compartimos la palabra, oramos con ella. Tengo eso siempre, o sea, siempre pidiéndole al Señor que me dé esa necesidad y ese amor de predicar. Y también con la vecina aquí al lado. Antes que usted asignara esta tarea, ya yo estaba orando al Señor que me diera la oportunidad con la vecina que vende barquillo, y se dio. Me estuvo hablando unas cosas ahí que de pronto más adelante se las diré a usted, pues. Pero el espacio de ella se dio fue para conocer cómo es ella. Pero ya yo he venido orando a Dios pidiendo esa oportunidad. Pero enseñar y evangelizar, yo dije, Señor, quiero hacerlo con Elizabeth. Porque ¿qué me sirve a mí predicar a muchas almas y una almita que tengo aquí que está creciendo como discípula y que Dios me va a pedir cuenta por ella, no le hable? Entonces, agarré con Elizabeth, he compartido lo que ha sido la creación, le puse unas tareas, o sea, ese amor por predicar a mi propia hija, lo he sentido fuerte ahora porque he visto que sabe escribir los números y va para la escuela, y salió de ella de decirle al papá, dice, papi, yo estoy orando para que me toque una maestra con temor de Dios. ¿En serio? Y nos quedamos así. Y los círculos de oración que hemos hecho aquí, Samuel y yo en nuestro cuarto, Elizabeth se ha unido y le hemos escuchando orar por eso. Pues eso es algo que a mí me alegra, y yo no sé qué va a reparar el futuro con Elizabeth y con estas cosas que se están dando hoy día del lesbianismo y todo eso. Entonces, esa es mi tarea de ahora en adelante, pues me lo he propuesto, porque de predicar y llevar la palabra siempre que Dios me lo permita delante de Dios, yo lo digo que ha sido así. Yo lo hago porque yo le he pedido al Señor que me dé eso, pues. Siempre predicando con el testimonio que Dios ha permitido en mi vida, pues, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Pero eso de evangelizar
lo tomé con Elizabeth y inicié con el Génesis, el tema de la creación, quedamos como hasta el pecado que Adán y Eva cometieron. Y yo le doy gracias a Dios por eso, pues, porque esa iniciativa salió orando cuando usted dejó esa tarea. Bien, vamos con José Chino. Buenas noches. Bueno, esta semana, más bien no fue que prediqué, más bien fue como que Dios puso en mi camino esa persona, pues, porque yo estaba yendo aquí al trabajo y en la parada me topó a un señor, casualmente tenía una Biblia en la mano. Entonces él me comienza a hablar y a decirme un par de cosas y yo me le quedo viendo y bueno, escuché atentamente lo que tiene que decir. Y él comenzó, no, que ahora vamos a hacer la oración de fe y esto y lo otro, y en ese momento sentí algo extraño, anteriormente no había sentido, primera vez que lo siento y yo comencé a hablar así, que yo dije, no soy yo el que estaba hablando, pues. Yo no tengo esa mente así. Yo, espérate un momento ahí, antes de que prosiga con lo que estás haciendo. Primeramente tengo que dar un texto, Romanos 9:16, que habla sobre no es para que quiere, sino de que Dios tiene misericordia. O sea, que Dios es el que tiene misericordia de la persona, y que tú aceptas a Dios como Señor y Salvador, como ustedes predican, porque está mal el término, porque Dios es todopoderoso. Y ahí comenzó entonces a hablar y a decirle, no, que mire, del diezmo, de esto, lo otro. Y sin mentir, iba tarde al trabajo y me quedé pues como que 10 o 15 minutos hablando con el Señor y lo invité. Yo, mire, nosotros nos congregamos aquí abajo en la iglesia así, y él dice, Chuzo, está muy bien esa doctrina, que nunca lo había escuchado, que esto, que lo otro, quedó como bien, bastante sorprendido, que Chuzo, yo tanto que he leído la Biblia y nunca había visto desde ese punto de vista de que tú me estás diciendo, que esto, que lo otro. Y yo me le quedo viendo al Señor porque habían varias personas ahí y las personas se me quedan viendo extraño porque yo estaba hablando con el Señor y cuando yo voy y miro bien al Señor, el Señor tenía la Biblia y estaba vestido con saco, pero andaba como todo sucio. Entonces yo le digo, dije, ¿qué sucede? ¿Para qué tú te estabas acercando a mí? Yo les pregunto. Él dice, no, lo que sucede es que yo te iba a hablar de la palabra porque iba a pedir para ver si me dabas para la cena porque no he comido nada en todo el día. Y yo me quedé así y qué chuleta. Bueno, ahorita mismo no tengo porque no había ni cobrado, no tenía nada. Usted sabe el problema que tenía en mi trabajo y yo le expliqué al Señor, yo, mire, me pasó esto, si no con mucho gusto, lo hubiera apoyado con la comida. Y de ahí entonces lo invité a la iglesia, vamos a perseguir en el domingo. Y aparte de eso, en el trabajo con mi compañero, como cuando yo estaba en la inducción, mientras lo estaba conociendo a él, le me dice, no, que mira que yo vivo en praderas del norte, que yo tengo una hija, vivo allá con mi esposa, y esto y lo otro, y en las conversaciones así le digo, y que oye, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Le digo yo. Y él me dice, que tú eres cristiano. Yo, sí, claro, yo soy cristiano. Yo creo en Dios, nosotros creemos en esto, y le comencé a explicar también eso mismo. Yo, no, mira que no, allá en la iglesia no yo voy. Él que no, lo que pasa es que todos esos pastores tú los ves montados en carro y todas esas cosas. Yo le digo, no, acá no es así. Nosotros predicamos la verdadera doctrina de Cristo. Mira que el diezmo, eso no se aplica. Y le expliqué lo del diezmo también. Resumido, pero se lo expliqué. Y le dije, chuleta, ¿cuándo lo vas a agarrar y cuándo te puedes reunir pues con nosotros? Casualmente el pastor de la iglesia vive por donde tú vives. Me dice que no, por ahí me reúno, me dice. Yo, chuleta, mira, en la palabra de Dios, en la Biblia también dice de que muchas veces uno planea cosas
y no las puede cumplir porque uno piensa que uno mañana va a seguir vivo y no es así, sino que uno no sabe si mañana va a estar vivo o no, y mejor es hacer las cosas ya de una vez. Me dice que bueno, está bien, me voy a reunir, pero entonces ahora ¿cómo hacemos? Porque nuestros turnos chocan. Y de ahí yo le dije, bueno, vamos a buscar porque menos que se va a dar el momento en el que te puedas reunir, o yo te doy el número del pastor o algo así para que tal vez él te pueda visitarte, o yo voy algún día que tú estás libre, que yo también esté libre, te pueda ir a visitar y hablamos bien, pues. Y él me dijo que estaba bien, pero ahora estos últimos días como que no sé, se ha como enfriado. Entonces él me dice de que imagínese usted, él no toma, no tiene vicio, no nada, está casado con su esposa, tiene una hija, o sea que él está en orden. Yo dije, eso, lo único que te falta a ti es Dios. Y él me dice que no, hombre, el único problema que yo tengo así es que son las mujeres. O sea, que si dije, no bueno, tiene a todo Dios, eso le lo falta cambia a todo. Dios. Todo eso Dios hace un cambio en uno que ni te imaginas cómo yo era anteriormente, y ahora mira cómo yo estoy ahora predicándote a ti, hablándote de Dios y todo eso. Y Dios hace ese cambio. Y bueno, ahora todos los días yo lo veo, él me releva y habla un tema más como del trabajo, ¿no? Y yo estoy en espera de que se dé el momento para que él pueda venir a la iglesia, ¿no? Okay. Y esa fue la experiencia que tuve. ¿Quién más? ¿Me escuchan? Sí, alto y claro. Ok. Bueno, anteriormente, antes de la tarea y eso, como algunos hermanos que he compartido, que he tenido una compañera que de la universidad que llegó con sus necesidades, y yo empecé a hablarle a través de una situación similar que me ha pasado a mí. Fue que le puedo llevar la palabra. Aparte de evangelizar, estoy también en el proceso de ir a visitarla, compartir la palabra con ella. Una de las palabras que hemos compartido el tema más es el plan de salvación, porque en la iglesia donde estaba anteriormente estaba uno de testigo de Jehová y estaba aprendiendo sobre la ley, pero ya no entendía mucho sobre el tema. Pero yo le dije que el tema no era que se aprendiera la ley ni nada de eso, sino que su vida fuera salva, que ella podía cambiar su vida, que ella era aceptar que ella delante de Dios estaba alejada. Y Dios me ha permitido no solamente hablarle, sino visitarla. Y bueno, si Dios lo permite así, pronto podamos con el pastor poder visitar su hogar para que ella pueda liberar su vida y seguir los caminos de Dios ante todo, ¿no? Claro, no es fácil ese momento de renunciar todos sus deberes que uno tiene por ir por esa alma, sabiendo la necesidad de que ella tiene principalmente. Entonces, es cierto cuando el pastor dice que cuando uno va a una alma, uno va, pero uno tiene que sacrificar tiempo, sacrificar muchas cosas alrededor de uno. Porque no es fácil que la persona te llame en el día y dice que necesita que vayas a su casa, que necesita por una situación y tú estés con tus planes normales y tú dejes de hacer tus cosas por esa alma. Entonces ella me decía, no, Pati, yo no quiero interrumpir algunas cosas, yo estoy sola aquí todo el día, pero yo le dije, eso no importa, la necesidad la tienes ahorita mismo y Dios no sabe lo que va a hacer contigo, con tu vida. Entonces, si así Dios lo permite, quiero agradarle a Dios, traerle un fruto a él que no solamente lo veamos como una tarea, sino también es un trabajo de nosotros cada día para formarnos
y enseñarnos que nuestro principal trabajo como cristianos es que las personas conozcan sus palabras, que ellos se arrepientan, que ellos caminen en la doctrina que nosotros hemos conocido. Y la verdad para mí es un privilegio servirle a Dios de esta manera y poder ver que ese fruto, ojalá, si Dios lo permite, pueda florecer en el camino del Señor, porque yo soy como una ladilla cuando agarro a alguien no la quiero soltar porque pienso que eso realmente es para Dios, ¿no? Es como una forma de agradar a Dios y decirle a Dios, no te he dado nada en este año, pero te quiero dar por lo menos un fruto en el año. O sea, yo tenía tiempo que no hacía eso y la verdad me gozo mucho, me alegra mucho de que yo sé que Dios me ha dado esa oportunidad y no olvidarme de ese amor que Dios me ha permitido en mi vida. Y así como Él ha hecho cosas en mi vida, yo quisiera como otras personas lo lograran también y que lo hicieran y experimentaran, pero no es fácil. Dios sabe qué personas escogen el camino para que les sirvan y quiénes no. Entonces, pero es bueno que en cada momento que uno tiene la oportunidad de hablarle a alguien, a una persona, uno nunca sabe y piensa que uno está pasando un problema y hay personas que están pasando aún peor que uno y sin Cristo. Entonces, que es mejor llegar a las personas en ese momento para que ellos conozcan que el único que nos puede librar de todo es nuestro Señor. Y que bueno, esto ha sido durante varias semanas, porque no es ahora que vengo con esto, vengo hace un par de semanas haciendo esto y bueno, para mí es un gran privilegio, hermano, poder llevarle la palabra a aquellas personas y salir de mi confort dentro de lo que uno está acostumbrado todos los días, casa, trabajo, cuando hay cosas que se pierden y son principales dentro del cristianismo, que es evangelizar, aconsejar, animar a las personas, llevar el evangelio a distintos lugares. Entonces Dios me permitió vivir en esta barriada y bueno, donde Dios quiera permitir a cualquier vecino me dé la oportunidad para hacerlo y que sea para Él, ¿no? Y bueno, eso fue mi experiencia y espero seguir con la experiencia y poderle traerle ese fruto a Dios. Gabriela. Paz, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Denme un segundo. Voy. No puedo poner la cámara en este momento, pero espero que me puedan escuchar. Mi experiencia, bueno, ya como todos saben, mi trabajo es en diferentes lugares y bueno, uno de esos lugares, pues Dios me ha permitido de poder compartir la palabra con esta persona. Y este es un señor el cual yo le ayudo en su casa. Entonces, todo se dio como por la tormenta que hubo. Yo estaba en casa de él precisamente y entonces estábamos conversando y me dice, no, porque todo esto pasa porque el ser humano es malo. Y yo le digo, claro que sí, somos malos por naturaleza y bueno, eso solo lo puede cambiar el Señor. Entonces resulta que el Señor es ateo. Me dice, ¿cómo tú vas a decir eso? Él es venezolano italiano. Dice, ¿cómo tú vas a decir eso si eso no tiene nada que ver con tu Dios? Porque según él, pues no cree en Dios. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿en qué cree? Porque si no cree en Dios, entonces ¿en qué cree? Y me dice que toda esta destrucción que es por la madre naturaleza. Yo le digo, ¿quién creó la naturaleza? Y él me dice, por sí sola. Yo le digo, pero Génesis describe muy bien cómo Dios es el que creó todo. Entonces me dice, no, porque esa es la madre naturaleza y que yo creo que si en las buenas vibras, que si en las malas vibras. Y yo le digo, entonces, ¿quién lo creó a usted?
Y por ahí nos fuimos y el tema fue bastante extenso. Entonces, la conclusión de él es que Dios no existe y que donde yo estoy me están lavando el cerebro. Que me están lavando el cerebro y lo digo yo, ¿cómo usted me puede decir eso? O sea, yo le estoy hablando de lo que yo he vivido, de las obras que Dios ha hecho en mi vida. No le estoy hablando que a mí me contaron, no le estoy hablando que yo me estoy imaginando. Entonces me dice, ¿y cómo tú me puedes asegurar eso? Y yo le digo, pero lo dice la palabra, o sea, en la palabra lo dice y yo lo creo. Yo creo que existe un Dios, yo sé que hay un Dios y un Dios vivo. Y yo en verdad le pido que tenga misericordia de usted y de personas como usted que creen que Dios no existe. Que en su misericordia le permita a usted. Entonces empezó a contarme de que él no cree en Dios por el simple hecho de que él ha visitado iglesias y me dice, los pastores son unos, y me dijo una palabra ahí, entonces le digo yo, para que usted sepa, donde yo vivo es mi pastor de la iglesia donde yo me congrego, ese es mi pastor, ese es como mi papá, y le estoy hablando de algo que yo vivo día con día. Me dice, pero ¿a él quién lo mantiene? Pero él se mantiene. Él tiene su trabajo. No, que deben de darle el diezmo, que no sé qué, Leo, nosotros no practicamos el diezmo. Él tiene su trabajo, él es responsable con su familia, con la iglesia. Entonces yo no le estoy hablando a lo que a mí me están contando. El Señor hasta que se le aguaron los ojos. Porque no sé, en ese momento fue como que yo le hablé con firmeza a él porque realmente es lo que estamos aprendiendo, lo que Dios nos permite vivir. Y yo le digo, está muy equivocado, señor Roberto. Yo lo miraba así a los ojos y yo le decía, ya, a mí hasta se me quebrantó la voz y se me pusieron aguaditos mis ojos también. Y yo le digo, señor Roberto, ¿de verdad? Que usted está muy equivocado. Si usted me dice que ha ido a iglesia, me dice, sí, pero es que ellos funcionan así. Empezó a contarme sus experiencias. Yo le digo, pero sí, todavía Dios tiene misericordia de que todavía hay varones de Dios y que en verdad quieren enseñarnos la sana doctrina. Entonces, esa fue mi experiencia con ese señor. Y de verdad que me quiero esforzar mucho, me quiero esforzar y seguir aprendiendo para poder, no sé, es una cosa increíble porque él tiene como, o sea, se abre así, me habla del tema y él está pasando un proceso porque se separó de su esposa, él está viviendo solo, no se lleva con su hijastra, su hijo pues le hace mucha falta y son muchos temas los cuales yo los conozco porque, o sea, los conozco a ellos y he estado ahí como que cerquita. Entonces, como que puedo hablar con él, pero claro, necesito aprender mucho más y que Dios tenga misericordia de él, pues. Esa fue mi experiencia de esta semana, porque anteriormente pues hemos tenido igual tema, ya hace ratito de verdad, yo al pastor ya se lo había comentado, y bueno, eso. Bien, vamos a esperar un momentito. Bien, sí le tengo que decir, creo que ya participaron Yacer. ¿Yacer estás ahí? Sí, acá estoy. Bien, no tengo video porque el video me impide que las conversaciones se escuchen corridas. Vale. Importante que escuche. Okay. Bien. Sí, más que todo, de verdad que el predicar la palabra para mí es muy importante porque es algo que me exige
me exige y es algo que hace que uno se mantenga como ejercitándose, pues. Pero sí, una de las cosas que siempre ha quedado en mi mente y en mi corazón es una palabra que usted como pastor nos enseñó una vez, y es que, o sea, sin poder de Dios no podemos traer un alma a Cristo. Entonces, todo radica en la consagración. Yo puedo estar en la calle y siempre atento a alguien que diga algo en donde yo le pueda dar una palabra o algo, pero si no hay consagración verdadera, si no hay poder de Dios, no va a haber esa palabra no va a ir con poder de Dios, no va a ser una palabra que lleve a esa alma a ser transformada. Entonces, en lo cual, lo que quiero más que todo exponer es esa parte, que es algo que de verdad sí he iniciado ese proceso, pues, de consagración, porque me he dado cuenta de que, o sea, estoy como hablando al aire. Estoy como hablando al aire porque hay personas que están a mi alrededor y todavía viven su vida igual. Adicionalmente a eso, lo que sí hoy tuve como experiencia más que todo, o que pude compartir una palabra, fue a mi mamá, pues, que me llamó por ahí y se dio el tema de mi hermano, porque ella lo que pasó fue que en estos días que estaba en la reunión con los hermanos, con los del equipo de fútbol, él me estaba llamando. Y al final, cuando se terminó la reunión que yo le respondí, parece que él me estaba llamando y dice que necesitaba que yo le depositara $5 por Yapi a un muchacho, un taxi, que no sé qué, que esto y lo otro. Y yo lo vi como enredo, pues. Y yo lo que le dije fue que, bueno, que yo en la cuenta no tenía plata. La cuestión es que hoy conversando con mi mamá de esa parte, ella me dice a mí que él siempre decía que él no se metía en las cosas de Dios así, porque de antes de bautizarse y de todo el proceso que él ha pasado, que él le comentaba era que él no quería jugar con Dios, pues, que él no quería eso, pues, que él sabía que las cosas de Dios eran serias y que él no quería como eso, pues, así, buscarse un problema así, pues. La cuestión es que ella adicionalmente a eso, ella se agrega en el tema y me dice que yo misma también, que de repente, porque tengo mi tema con mis números y otras cosas por ahí, que de repente no me dejan, pues. Y entonces yo le dije, mamá, yo nunca le he dicho a usted que, porque a mí... Ya, varón, siga. Ajá. Que yo lo que le dije fue porque a mí vino esa palabra que dice en 1 Corintios capítulo 7, donde dice, pero cada uno como el Señor, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Y yo le hablé en esa dirección porque yo le dije, o sea, el llegar a Cristo no es porque tú quieres o porque tú cambiaste o porque tu manera de ser, las cosas que hacías, las cambiaste de la noche a la mañana y bueno, ya estás lista para servir a Cristo. No, nunca vas a estar lista. Yo le dije, lo importante es que estés. Yo le dije, lo importante es que estés y que Dios te transforme, que Dios diga, bueno, Dilcia, ya no vas a depender de trabajar de los números, ahora vas a hacer esto, otro negocio distinto o algo en lo cual Dios se agrade, pero eso va a ser en un proceso. O sea, yo nunca te he dicho a ti que tú tienes que dejar los números para asistir a la iglesia o para llegar a la iglesia o a los pies de Dios, pues.
pero sí tienes que ponerte delante de Dios y de verdad querer renunciar, querer decir, ya yo no puedo. Porque me tocó el tema también que dice que se le perdieron $800, que no los encuentra, que no sé qué, y que bueno. Y yo le digo a ella, mire, yo nada más te oigo, yo nada más te escucho y tú dices que se te perdió plata, nada más que te escucho que se te perdió plata, que no encuentras la plata, que la plata, que la plata. Y entonces al final no sé cuál es el negocio, o sea, tú estás trabajando para algo que al final lo que te está representando es pérdida y es por algo, porque ¿por qué te estará pasando eso? O sea, de repente Dios te está diciendo, ya deja eso. ¿Ah? Así mismo cuando yo le dije, así mismo cuando yo dejé de manejar taxi, o sea, ya fue como cuando Dios ya me estaba tocando la puerta y diciéndome, ve dejando eso. Me dio a Yami como pareja, 5 años después conocimos del Señor, pero hubo un momento y un proceso para yo llegar a eso. Yo le dije, ¿cuál fue el momento y el proceso? Cuando yo vivía solo y yo vivía en un cuarto solo y yo podía tener y hacer lo que fuera porque vivía solo, pero llegaba un momento en mi soledad y mi tristeza en la cual yo me derramaba y yo le pedía a Dios siempre una oportunidad. Yo le pedía una oportunidad y yo, Señor, dame una oportunidad que no te voy a fallar. Y yo le decía, ¿por qué yo le pedí una oportunidad? Porque yo no era un hombre tan solo, yo siempre había tenido mujer, o sea, yo de los 17 años tuve mujer, después yo salí de una casa para meterme a otra casa con otra mujer, y después de ahí viví solo, entonces ahí fue donde yo decía, yo no puedo vivir solo, o sea, yo toda mi vida he tenido mujer y ahora llevo dando solo, y ahí fue donde, bueno, conocí a Mireli, y 5 años después conocí al Señor, ¿a través de qué? A través de la muerte de mi hermana. Ahora, a través de la muerte de mi hermana yo conocí al Señor, y aquí estoy. Ahora, ¿qué tú estás esperando? Yo le dije, ¿qué estás esperando? ¿Ah? Entonces yo le dije, mira, mi hermano, las situaciones que le vienen, él piensa que su situación, él la va a cambiar. No, o sea, él no va a cambiar nada. Porque él tiene carnet de salud blanco, tiene carnet de salud verde. Una persona con carnet de salud blanco y carnet de salud verde consigue trabajo de hoy para mañana. Y él no lo ha podido conseguir. ¿Por qué no lo ha podido conseguir? Porque simplemente Dios le tiene todo cerrado. Entonces, supuestamente él iba a empezar a trabajar el 1 de septiembre. Y a la fecha de hoy, la empresa donde él iba a trabajar no la han dejado operar. ¿Por qué? Porque el culpable es él. Yo le decía, o sea, esto se trata de eso. Esto no se trata de que porque ya él tiene todo listo y va a empezar a trabajar. No. O sea, es si Dios quiere. Y ahorita mismo, él era un mundano. Él vino a ser hijo de Dios, pero ahora es hijo de desobediencia. Y ahí están las consecuencias de ser hijo de desobediencia. Ahora, yo le di a ella fue eso, pues, de que en realidad llegar a los caminos de Dios o sea, no depende de que ella algún día cambie, sino que Dios la transforma, pero esa transformación va a ser a través de que ella se derrame ante Dios y se humille y diga realmente que ya no puede. Porque yo se lo digo, o sea, usted, así como va, nunca va a cambiar. Usted dice que usted va a, que cuando, como que si algún día usted llegase a cambiar, o sea, nunca eso se va a dar. Nunca eso se va a dar. ¿Por qué? Porque el hombre no cambia. El hombre va de mal en peor. Jesús es el que cambia. Así como me cambió y me transformó a mí. Y gracias a Dios me ha permitido perseverar y mantenerme aquí. Así es que es. Ese es el orden. Pero no es que primero usted va a cambiar para entonces buscar a Dios. No, eso nunca se va a dar. Así que ese es lo que hoy pude compartir, porque de verdad que sí, así durante lo que es la hora de trabajo y eso, siempre hay personas pues que uno le dice algo, le comenta algo, pero no es algo tan profundo porque bueno, a veces sí me siento, bueno, yo la otra vez me senté con una señora a conversar, que es la señora que me dio los regalos para los niños del equipo de fútbol, pero eso fue antes de que el pastor diera la tarea, así que no la tomé como tarea. Pero sí, siempre hay predicación. Siempre hay predicación, pero bueno, seguirme consagrando y buscar ese poder de Dios para que las almas procedan al arrepentimiento.
poder llevar un mensaje con ese poder, pues, que es Dios en nosotros. Padre, hermano, esa es mi parte. Bien, bien, hermano. Ahorita o sea, yo solicité la tarea. Pónganse que vamos para silencio un minuto. Bien. Yo mandé a hacer la tarea y realmente, o sea, la tarea se tenía que hacer de una manera. Yo creo que yo le expliqué bien, porque parece que no me entendieron. O sea, la idea era agarrar la Biblia y evangelizar a una persona. O sea, evangelizar y llevarle el evangelio de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero de repente, como que no sé, no me expliqué bien. Vi que se esforzó Patti, se esforzó Yasunari. De repente voy a aceptar lo de María con la hija porque es parte de evangelizar los que están en casa. Pero lo demás es lo mismo de siempre, pura conversadera, o sea, puro conversatorio, ya sea con amigos, parientes, familiares. O sea que se esforzaron en el mínimo. ¿Me entiendes? Entonces, estamos en la misma de siempre, poco esfuerzo de los hermanos. Y así no van a aprender. ¿Ya? O sea, ya agarrar la palabra, por ejemplo, tú ves José también se esforzó porque hubo discusión. Parece que Pablo agarraba y predicaba y te podías topar cualquier cosa. Oposición, ¿no? Que tú discutes con otra persona, no, que este es el evangelio, este no es el evangelio, así está bien. Puedes topar resistencia, puedes topar aceptación, así pues. Por ejemplo, Pati, yo sé que está trabajando con la amiga. Inclusive ya tenemos una cita para el sábado, porque ya le está hablando a esa persona de Cristo. Pero lo demás, poco esfuerzo siempre. O sea, pues le digo, mira, yo soy pastor y 20 años en esto, y a mí no me van a meter gato por liebre. Yo sé cuando alguien se está esforzando. Cuando no se está esforzando y quiere venir a fingir que se está esforzando, esa no me la van a colar, pues, por decirlo así. Entonces, yo siento de que hay personas que tienen todo el día para hacer la obra, no la hacen. Hay personas que hacen un esfuerzo mínimo. De repente vienen acá a la clase dando como que sí, que no, que sí yo hablé, que sí yo conversé, que no, eso no fue lo que se les mandó a hacer. Yo a ustedes les dije claramente y les expliqué. Les dije que era evangelizar, que era conversar, que era hablar palabras sazonadas con sal. Me tomé el tiempo para explicarlo o me equivoco. ¿Me equivoco? Creo que cuando puse la tarea yo les expliqué qué era cada punto, ¿sí o no? Yo estoy enfermo. Mejor, mira, si yo hubiera ido a la congregación y ustedes me salen con esto, me hubiera venido bien triste, un poco molesto, porque eso no fue lo que se les mandó a hacer. ¿Ya? Pues le digo, yo la última clase yo me tomé el tiempo de explicar, mira hermano, esto es palabra sazonada con sal, esto es conversar de manera, o sea, amistad, esto es, pero yo lo mandé a evangelizar, le expliqué qué era evangelización, llevar el nombre de Jesucristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces estos me salen como que sí, bueno, de evangelizar, no evangelicé, pero yo conversé que eso no fue lo que se le mandó a hacer. ¿Me entiende? Entonces, si usted no hace lo que se le manda a hacer, vamos a estar en problemas, porque aquí usted no van a aprender así.
sea, uno tiene que seguir indicaciones. Yo el domingo predicaba de seguir indicaciones, del esfuerzo, de la pasión. Pensé que hoy todo el mundo, ahí te lo voy a enseñar, vamos a poner, voy a compartir la pantalla. Aquí vamos a ver.